quisiera más o menos la pregunta compañera aquí al revés, ¿no? O sea, creo que el contexto cultural es distinto, ¿no? Porque ¿qué mecanismos puede generar un partido político para hacer de un liderazgo joven sostenible? Porque ahorita hay este paradigma del joven, del profesional de éxito, de que el joven no debe meterse en política, de que la política es mala, es contraproducente. Entonces, ¿qué mecanismos hay para que un joven pueda hacer carrera técnica y a la par pueda hacer carrera política? Desde las universidades, creo que es que personalmente me interesa. O sea, creo que ahí el APRA tiene una ventaja, ¿no? Porque ya tiene algo arraigado, pero en el resto de partidos que vendría a ser la competencia, no hay mucho de eso, y quisiera saber si el profesor Fernando ha identificado un tipo de mecanismo, ¿no? De cuál es el reto ante este nuevo paradigma cultural que tenemos, lo que es antipolítico. O sea, ¿qué mecanismos se pueden generar desde los partidos para un poco enfrentar este paradigma, ¿no? Gracias, don Fernando, por su presencia y su punto de vista. Mi pregunta va por lo siguiente. De acuerdo a su experiencia en los trabajos de investigación, ¿qué cree usted que pueda pensar la ciudadanía o qué espera la ciudadanía de un partido como el APRA? ¿O seguirá esperando en todo caso de Alan García que termine su gobierno más o menos con casi un 40% tal vez? ¿Qué puede esperar de un partido como el APRA? ¿O si seguirá esperando más de Alan García que un partido como el APRA? Sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta respecto a la preocupación que uno siente cuando se emprenden una serie de políticas públicas o desde el Estado que inciden en el gran tema de la profundización de la democracia llevada a los partidos políticos. Y siempre me ha dado la impresión que es como una especie de regla impuesta, digamos, sin tomar en consideración las particularidades de los espacios en donde se aplican estas. No es lo mismo, por ejemplo, proponer el voto universal de los militantes en el PPC que en el partido aprista, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va leyendo esta serie de iniciativas desde la lógica propia de cada uno de los partidos políticos y qué hace falta saber para que, por ejemplo, una propuesta como esa sea realmente efectiva en un partido tan complejo, no tan lleno de particularidades como es el APRA, ¿no? Sí, para una pregunta más, aprovechando que está Fernando, y creo que hay que aprovechar realmente las audiencias, ¿no? El tema hay que aprovechar la presencia, ¿eh? Dime, esa pregunta la noté en el rollo. ¿qué piensa Fernando sobre los invitados, ¿no? Este fenómeno que se llama los invitados de los partidos? Hay mucha gente que como invitados, por ejemplo, nosotros tenemos grandes ejemplos, por ejemplo, Luciana León, que ha cumplido una labor importante de vinculación con muchos aspectos. ¿Y qué piensas también del tema de la elección de Humala, de Gabriel Arenado Humala? ¿Tú crees que es el inicio, de repente un poco primitivo, arcaico, de lo que significaría el progresismo y los conservadores? Esa es la pregunta. Una cosa, que la partida preparada es importantísima para muchas cosas y, digamos, con su cierto regional, por lo menos, ¿qué crisis de partidos de repente podrían darnos luces de una salida importante? Y si podría pasar de repente por estos dos casos tipos, ¿no? Bueno, ya en el caso español con el PSOE en los años 80 y en el caso del PRI, ¿no? En México se tuvieron intentos interesantes de tratar de reformularse y relanzarse, ¿no? Y si es que alguna de esas cosas podamos tomarlos en cuenta. Bueno, qué como Padilla Arroyo. Ya te digo, voy a tratar de agrupar algunas preguntas que tienen puntos en común, ¿no? Sobre las reformas institucionales. Yo estoy de acuerdo con ustedes que en países, y ahí me interesa lo que tú has señalado sobre los contextos particulares, en países de debilidad institucional partidaria, hay algunas normas que la erosionan más que la estimulan o facilitan.
faciliten. El voto preferencial es un caso típico. Es cierto, en el año 78 se introduce con fines de las elecciones de la Asamblea Constituyente el voto preferencial. Fue parte del decreto ley del año 1977 de la época de los militares. Y fue el APRA que se opuso. Había una palabra muy usada en el APRA que se llama voluntad de fraude, ¿no? En realidad la idea era quebrar el liderazgo electoral de la Torre. En esta época el voto preferencial era voto preferencial único y obligatorio. No había, como ahora, el doble y opcional, que recién nace a partir de la modificación de la norma de 1984. Pero claro, el APRA como partido disciplinado vota en proporciones muy altas por la Torre, que fue el primero en superar el 1 millón de votos, y el resto de candidaturas fue bastante pequeñecida, como era lógico, era solamente un solo voto. Pero en ese momento los partidos finalmente eran partidos mucho más cohesionados. Era otro momento de la historia, no solamente de la historia en general, sino de la historia de nuestro país. El voto preferencial se retira en 1980. Y se retira en 1980 porque votan los analfabetos. Claro, y es por eso que, acuérdense que además, no todos, ustedes son un poco más jóvenes, varios de ustedes, en 1978 lo que entregaban era una boleta con 2 cuadraditos para la Asamblea Constituyente, donde uno colocaba la letra del partido, en este caso la P de la C, ¿no? Y el uno era ahí la Torre o cualquiera de los 100 que pues, eran parte de la lista de la Asamblea Constituyente. Pero con el voto de los analfabetos, con la Constitución del 79, desaparece pues el voto preferencial, porque los analfabetos no iban a poder justamente poder desarrollar su derecho a voto, porque además era obligatorio. Y entonces ahí se negocia en ese Parlamento del 80-85 y se sanciona la ley en 1984, que es parte de una negociación, que es, se introduce nuevamente el voto preferencial, pero tiene que ser dos. La idea era que el primero iba algo así como para el líder del partido, ¿no? Y el otro fue la segunda opción. Esa era la idea central de aquella época. Y era opcional justamente porque había analfabetos. Entonces no anulabas tu voto si es que no ejercías la parte concerniente del voto preferencial. Y hasta allí uno podía encontrar resultados que podían hacer algunos ajustes en términos de las listas, pero tan solo ajustes. No existían invitados, o había pequeñas coaliciones. Por ejemplo, el APRA en el año 85 hace esta pequeña coalición no oficial con el SODE, ¿no? En aquella época, no se entiende algunos parlamentarios, ¿no? Pero todos eran militantes del APRA, como todos eran militantes de Acción Popular y del PPC y de Izquierda Unida y sus diferentes grupos. Todos eran militantes. No existía pues la figura, ¿no?, del invitado. En realidad, acuérdense ustedes, hablando ya de Alfredo Barrenechea ni siquiera es invitado en el año 83 cuando es candidato a la alcaldía de Lima, o se inscribe antes todavía. Él es invitado, o es, bueno, el término era pues claro, pero por eso él no es invitado, ¿no? Siendo que es uno de los candidatos que relativamente con ya poca trayectoria,